Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia subversa. Estás escuchando Frecuencia subversa. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más, amigos y amigas, a una emisión más de Frecuencia Subversa. En esta ocasión, el primer programa de este año 2021, hoy martes 5 de enero, transmitiendo como de costumbre por los diferentes canales que se encargan de difundir nuestra señal, como es entonces desde Radio Casa de la Cultura por los 940 AM de amplitud modulada, así como también las personas que pasan con sus dispositivos pueden descargarse la aplicación de la Radio CC a través de www.radioc.com, así como también a quienes nos están viendo y escuchando por nuestra señal de Facebook Live, nuestra fanpage de Facebook Frecuencia Subversa, y darles como siempre que nos pueden estar escuchando vía reprise por la señal online de Radio La Conquista del Pan. Ya vamos a alrededor de 9 meses, si no me equivoco, ya transmitiéndose nuestra señal por esa vía, por la señal de nuestros compas argentinos La Conquista del Pan, así que saludo también para él. Bueno, hoy, como lo dije, primer programa del 2021, vamos a abordar varios temas, varias cuestiones que siguen en boga todavía, a pesar de que ya hemos pasado como 9 meses en el caso de nuestro país. Seguimos con la emergencia del coronavirus, los casos siguen en aumento debido a muchas circunstancias, aunque por ahí sale como una especie de esperanza o luz al final del túnel. Las nuevas vacunas producidas de distintos países, un tema realmente complejo por el hecho de que intervienen tanto el Estado como la empresa privada y no se prioricen en sí la salud. Bueno, eso también lo vamos a estar abordando en este programa, un tema realmente sumamente complejo, un tema de salud pública que no se lo trata como tal. También vamos a estar enfocándonos en lo que ha sido las jornadas de protesta, de huelga de los compañeros trabajadores de la fábrica Explosen, esto es en La Tacunga, una fábrica e institución de las Fuerzas Armadas, donde los trabajadores, al verse vulnerados sus derechos, decidieron tomarse las instalaciones, protestar en su legítimo derecho. Y han sido realmente más de 170 días, ya vamos a estar especificando el dato que se han encontrado de protestas, y en los cuales también ha sufrido varios hechos de represión por parte de la fuerza pública. Uno de ellos, el suscitado el pasado 25 de diciembre, justamente en Navidad, era una de las tendencias vía redes sociales. Así que esos serán como que los dos temas medulares para este programa. Entonces también no olvidar tampoco que ya oficialmente desde el día de hoy, se comienza oficialmente la campaña electoral para lo que serán las elecciones presidenciales del 7 de febrero. Eso también lo vamos a comentar brevemente, así como también recordar que la anterior semana en Argentina se aprobó la ley que despenaliza el aborto, un tema también realmente muy importante, a pesar que es verdad no es de Ecuador, de donde emitimos nuestra señal, pero que realmente resulta muy resaltable el hecho de que se apruebe este tipo de leyes en países donde todavía priman los prejuicios de carácter moral y religioso. Así que eso entre otras cosas más vamos a estar tratando en nuestro programa, el primero de año en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Así que ahora le doy el paso a nuestro compañero Mateo. Hola Mateo, ¿qué más? ¿Cómo vas? Estás en sintonía de Frecuencia subversa. Hola David, ¿qué más? Bien, aquí empezando el año con Frecuencia Subversa, activados y activadas con la señal
de Radio Casa de la Cultura a través de los 940 de amplitud modulada, los días jueves sonando a través de www.radiolaconquistadelpan.com.ar en las latitudes argentinas, allá del sur del continente. Entonces, bacán estar con ustedes aquí con la audiencia un año más en este martes 5 de enero de 2020. Bueno, ahí David nos hizo un resumen bastante acertado de los dos temas centrales que estaremos abordando el día de hoy. Como él mismo lo mencionó, hablaremos sobre esta vacuna, que es una noticia que ha generado un eco bastante grande en medios tradicionales, ya que en muchos países ya se está aplicando en gran medida. Sin embargo, por ahí vemos que hay también intereses de discursos y debates políticos detrás de eso, ya que se generan dos vacunas de dos potencias mundiales en donde sus países deciden escoger según acorde a sus intereses políticos, y por ahí también como que se ve que no hay un interés realmente en la humanidad, en salvar vidas, sino también en ese sentido en parcializar la información, hacer un negocio, generar estrategias, cosas aberrantes que ya hemos visto antes. El negocio y la industria de las farmacéuticas es terrible, y eso nosotros y nosotras lo podemos decir en carne propia, se podría decir, ya que estamos bastante ligados y el sistema de salud pública está súper ligado también a un sistema de industria farmacéutica. Estaremos hablando de eso, profundizando este tema en el programa el día de hoy. También lo que ha mencionado David, una cuestión, una problemática que no la hemos podido abordar completamente aquí en el programa, pero hoy le dedicamos el espacio para poder hablar de la huelga de Explosen, un fenómeno que ha llamado la atención de varias personas, colectivos, organizaciones sociales y movimientos, tanto en la capital como fuera. Pues la fábrica de Explosen, tomada por los manifestantes, se encuentra cerca de la ciudad de Latacunga, así que es un tema que concierne bastante aquí a la región ahí andina, puesto que debe haber muchos trabajadores que vienen de estas distintas ciudades que están aledañas en el sector. Estaremos profundizando eso. Y como lo dijo David también, importante señalar la despenalización del aborto en Argentina. Nosotros tenemos la retransmisión allá con los y las compañeras de Radio La Conquista del Pan, y les enviamos un fuerte y cálido abrazo de lucha, de resistencia y también de conciencia social para festejar este hecho que en este sentido engrandece las luchas sociales de mujeres, de colectivas que han estado detrás de este tipo de reivindicaciones, ¿no? Entonces, bien por esas luchas, y estaremos ahí tratando de, en estas próximas emisiones, traer a compañeras a que podamos hablar, que puedan también compartirnos una situación desde la militancia, el activismo por el aborto libre aquí en nuestro territorio, y así poder ir contrastando las experiencias. Otro tema, David, que nos mencionaste, el inicio de la época de propaganda electoral, bueno, me parece que inició el día de ayer, lunes. Entonces ahí vemos como ese bombardeo que antes era supuestamente sutil, ahora es permitido, legitimado y auspiciado, ya que recordemos que el Consejo Nacional Electoral financia todas las campañas de estos partidos políticos. Por ahí vi un meme que decía que los partidos políticos son como los sindicatos de los burgueses, de los ricos, de las personas que están en esas argollas, y no se ve tan alejado, ¿no? Vemos estos partidos políticos llenos de figuras despreciables, asociadas a negocios tan ilícitos como los que dicen querer combatir. Así que bueno, estar pendientes con eso. Y con esto iniciamos el programa del día de hoy, Frecuencia Subversa Radio, martes 5 de enero del 2021, sexto año de transmisión aquí a través del dial de los 940
AM y esperamos que sean muchísimos años más. Gracias a todos y todas quienes nos sintonizan aquí en la región andina central, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay y también para las otras regiones en las costas de todo el continente, en la Amazonía, así que bacán ahí poder llegar y contactar con distintos lugares, rompiendo el aislamiento y los límites territoriales que se nos ha impuesto. Vamos a empezar rápidamente con la primera canción, el primer corte musical del año 2021. Vamos a escuchar a la banda quiteña Diz Ruido con una canción de su segundo trabajo discográfico lanzado el año 2020 en el mes de noviembre, si no estoy mal, con este trabajo llamado Bosques Húmedos. Así que vamos a escuchar esta cancioncita y regresamos en un instante con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Para la venta de la madera. Los animales experimentar. Estás escuchando Frecuencia Subversa. De la minería, los órganos destrozados. Millones de bosques húmedos no explotados. Los animales son para investigar. Toda la minería que daña las especies. Millones de árboles talados. Que no volverán a crecer jamás. Eso consumo, esa adicción. Ponerte en una piel es tu adicción. Es un consumo, es tu adicción. Ponerte una piel es tu adicción. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Y volvemos del corte musical escuchando a Diz Ruido, esta banda de metal punk surgida aquí en las entrañas de la capital ecuatoriana Quito. Así que bueno, recomendamos escuchar Diz Ruido. Bueno, continuamos con el programa, hablar en primera instancia sobre la cuestión de las vacunas.
Un tema que se ha tratado creo que no desde un sentido sanitario, un sentido que englobe y abarque las preocupaciones de los especialistas de la salud, de los médicos, de los epidemiólogos, sino veo que más bien se ha centrado en una disputa geopolítica, me atrevería a decir, desde distintos frentes como Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, siempre en busca de construir un discurso en el cual se acepte la aprobación a nivel mundial, y esto creo que lo demostró Rusia ya por el mes de octubre, si no estoy mal, con la famosa vacuna Sputnik V, que fue anunciada por el mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿no? Lo cual también llama la atención, sobre todo un discurso que generó una gran ola de comentarios vía redes, vía especialistas, una vacuna que decían que no estaba ni siquiera aprobada por la OMS, y bueno, también, bueno, la OMS también es otro punto que también entra en debate, ¿no? Qué tan burocrática llega a ser esta organización en su afán de prevenir esta pandemia que realmente ha golpeado a la mayor parte del mundo. Así que bueno, los meses fueron corriendo y después tuvimos una vacuna desde Inglaterra, la famosa vacuna Pfizer, que es la que más acogida está teniendo por parte o más bien dicho, más demanda está teniendo por la mayor parte de los países, especialmente por Ecuador, que por medio del gobierno anunció que va a adquirir por lo menos 2 millones de vacunas. Pero bueno, aquí también viene el otro punto, ¿no? Que decía ya Mateo hace un momento sobre cómo la industria farmacéutica es la que está realmente jugando un papel importante en esta distribución, ya sea mediante otros intermediarios privados o mediante los estados nacionales que estén interesados en ese sentido. Creo que también habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? A quién llegan las vacunas, quiénes serán los beneficiarios. Se hablaba, por ejemplo, aquí en Ecuador, de policías y médicos. Bueno, y eso ya desde una perspectiva personal no se me llama mucho la atención eso. Más bien deja un poco de dudas, no la vacuna en sí, ¿no? Sino cómo es que un gobierno que ni siquiera pudo dotar de las pruebas suficientes para varias personas que incluso presentaban síntomas, ahora va a encargarse de distribuir las vacunas. Entonces, eso creo que genera mucho desconcierto, por lo menos desde mi parte. No sé qué digas, Mateo, pero no me muestro escéptico en que la vacuna llegue a alcanzar una totalidad, un número importante de personas. Se decía, por ejemplo, que en un año se va a alcanzar a vacunar 3 millones de personas aquí en el país. O sea, con todos los recursos que tiene el Estado e incluso con la empresa privada, si es que quiera ayudar. Lo cual es un número realmente bajo, si es que se quiere alcanzar el 75% de la población para inmunizar a todo, para alcanzar una relativa inmunidad. Entonces, llama la atención cómo se va a manejar la crisis ahora teniendo la vacuna. Veamos si es que realmente será de libre acceso o tendrá algún costo. Son cosas que realmente todavía quedan en el aire, empezando justamente por esta lucha geopolítica, por esta lucha comercial también, ¿no? Entre distintas farmacéuticas que se llevan a cabo, y eso sin dejar de lado también, ¿no? Que ha sido un tiempo idóneo para que también salgan estas famosas teorías de la conspiración. Lo cierto es que, como siempre yo le he mantenido, el coronavirus existe, está ahí, y bueno, si es que hay la vacuna, perfecto, pero lamentablemente vemos que se están manejando y se están distribuyendo desde otros lados, desde otros aparatajes que nada tienen que ver con la salud y el bienestar para salir de esta enfermedad. Estás escuchando Frecuencia Subversa.
esa lucha que digo es también porque, bueno, no es que la vacuna haya hasta el momento una sola vacuna para el coronavirus, sino que hay algunas. Justamente para hablarles de esto, me entero también que ha habido otra vacuna desarrollada por la India, otra vacuna desarrollada en China mismo, una vacuna desarrollada en Estados Unidos, bueno, que ha tenido problemas en su fase de pruebas. Otra vacuna se dice que también está siendo desarrollada en Cuba. Entonces, bueno, esto alimenta más esa lucha geopolítica, se la quiere llamar, ¿no? Desde distintas partes. Una lucha geopolítica sumada también con una lucha comercial, ¿no? Por parte de la industria farmacéutica, o más bien dicho la industria de la salud, que es la que más mayor, que es la cual genera mayor ingresos en el mundo. Después creo que está a la par con la industria de los alimentos. Entonces, fijémonos, ¿no? No era trillada la idea que cuando empezaba esta pandemia, uno de los mayores beneficiantes iban a ser estas farmacéuticas con la posible vacuna, y más aún a la vista de que están siendo desarrolladas en distintos lugares. Esto también trae consigo esa vieja lucha, ¿no? entre Estado y la empresa privada. También vamos a ver mucho de eso, además también de las luchas, de las pugnas ideológicas también. Por ejemplo, Venezuela contrata, o mejor dicho, va a adquirir las vacunas desarrolladas en Cuba, Ecuador las desarrolladas en Inglaterra. Entonces, creo que la duda también parte por ahí, o sea, ¿cuál es más efectiva que la otra? No sé, realmente que bueno, estamos en una época de desconcierto. Creo que solamente queda estar en calma por el momento, porque todavía, según los expertos, estar en calma y seguir cuidándose, porque los expertos dicen que a pesar de recibir la vacuna, no es que vas a poder estar viviendo en la normalidad. Mejor hay que ser más cuidadosos, ya que puede aún adquirir el virus, porque se dice incluso que uno debe suministrarse 2 dosis de esta vacuna para que pueda realmente llegar a inmunizarse por completo de esta epidemia, o mejor dicho, de esta pandemia del coronavirus, que no cesa, que sigue todavía arrasando en algunos países, más aún cuando a finales del año anterior recibimos esa noticia de que se estaba expandiendo la nueva variante del COVID-19 con una cepa más contagiosa y aún más que y esto generando más desconcierto y más caos en varios de los países, hasta el punto que aquí se generó un estado de excepción. Pero después, esto también me olvidaba decirles, el día de ayer fue desmantelado este estado, debido a que la Corte Constitucional negó la medida, anunciándolo 5 días después de que lo negó. ¿Sí? Bueno, cosas extrañas que solamente pasan, no sé si aquí o en otras partes del mundo. Así que eso, vamos a ver qué es lo que pasa con las famosas vacunas. Digo, es todavía con una fase, todavía en un estado de escepticismo. Yo siempre, no sé, Mateo, tú que digas, creo que hay que confiar en los avances científicos, en que todo esto se genera a partir de gente que, bueno, es capaz, de que quiere enfrentar la pandemia, pero que, bueno, vemos que después esto pasa por diferentes filtros, ¿no? Filtros de industriales, empresariales, filtros estatales y filtros burocráticos, hasta llegar a quien sería los beneficiarios en este caso. Entonces, eso con respecto a la vacuna. Sí, David, ya tú lo has dicho, has hecho una reflexión bastante interesante acerca del tema de las vacunas en un ámbito regional, global, continental, se podría decir también. Y bueno, un poco para añadir, seguir la línea de lo que estamos conversando y ya ir cerrando también este primer bloque con este tema de las vacunas, comentar que es interesante ver también cómo
las industrias farmacéuticas tienen este monopolio de toda la venta, la distribución de las vacunas. Como tú mismo decías, David, también no solo es la de Pfizer, que es la que más o menos nos bombardean a nosotros, que estamos activamente participando con tratados y en el servilismo constante con el imperio estadounidense. A nosotros nos llega mucha publicidad de Pfizer. Bueno, el día de ayer mismo salían las noticias que una enfermera que trabaja en primera línea del COVID-19 en Estados Unidos, en Los Ángeles, ya había recibido la vacuna de Pfizer. Y bueno, ahí el panorama como que lo muestran alentador. Dice que serán estos trabajadores de primera línea los que deben recibir primero estas vacunas. Sin embargo, bueno, adaptando a nuestra realidad, no sabemos cuán real sea esta expectativa. Se ha dicho que va a haber esas 2 millones de vacunas. Por ahí otros epidemiólogos que salen constantemente en las noticias dicen que para que haya una verdadera inmunidad se necesita vacunar a alrededor de 12 millones de personas, con los costos, con los accesos, con las argollas que esto debe implicar. Sabemos que debe ser un panorama difícil, complicado para la gente que menos tiene, y no nos olvidemos que aquí en nuestro país, en nuestro territorio, en el continente entero, hay poblaciones que están en doble y en triple vulnerabilidad. Hablemos de los migrantes, hermanos y hermanas que vienen huyendo de situaciones de violencia en Sudamérica, de Venezuela, en Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, que están en constantes caravanas migrantes buscando un mejor futuro, y que esta pandemia no los ha detenido, pero sí ha agravado sus condiciones, ha hecho más crítica la miseria y la pobreza. Y también mujeres que están ahí bajo este modelo patriarcal de explotación laboral, también familiar, que hace que sean más vulnerables de las mujeres, las violencias también de género y ese constante mal que son legados del capitalismo, que están cotidianamente amenazando a las chicas, a las compañeras mujeres, también a las disidencias de género, no nos olvidamos de eso. Bueno, entonces igual señalar otros detalles ahí, como tú decías, David, la vacuna que se ha lanzado desde Rusia se llama Sputnik 5. Es un dato interesante si es que nos remontamos a la historia, ya que con ese nombre es la Unión Soviética, el 4 de octubre de 1957, lanzó el primer satélite artificial que orbitó la Tierra, llamado Sputnik 1. Entonces ahora con ese mismo nombre vuelven a hacer esta como noticia global, lanzando su vacuna. En ese sentido también en una guerra cultural, simbólica, con otras potencias mundiales que también lanzan sus artificios para de esa manera también mantenernos distraídos, ¿no? Creyendo que existen estos héroes y villanos, realmente cuando todos y todas deberíamos pensar en que debemos revertir esas estructuras que desde la localidad y también en ámbitos internacionales, regionales, están ahí oprimiendo, ¿no? Argollas de poder económicas, la burguesía que se reproduce en pequeñas y en grandes escalas, pero que mantienen y sostienen estos esquemas jerárquicos de poder, de dominación. Entonces, a estar un poco pendientes con eso. El tema de las vacunas aquí en el Ecuador, no sabemos cómo se desarrollará, ya que prácticamente estamos en la época de elecciones y se va juntando, se van entrelazando esos sucesos. Sabemos que en épocas de elecciones la administración gubernamental casi que ni asunto pone en las situaciones, en los peligros, en los problemas sociales que generan peligros cotidianamente. Entonces difícil también se le ve que se pongan con un esquema, un planteamiento, una estructura efectiva para como desplegar
estos programas de vacunación o lo que sea que tengan que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que estar al pendiente, analizando, dándole seguimiento al hecho y también no olvidando que hay poblaciones que están constante peligro por este virus, personas que tienen complicaciones previas y también personas de la tercera edad, de edades avanzadas. Entonces, a estar pendientes con eso. Bueno, ahora nos vamos al corte publicitario de Radio Casa de la Cultura. Nos encontramos en la mitad del programa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Así es, Mateo, chévere también tu lectura, tu perspectiva. Creo que también abordas temas sociales que también son parte de esta crisis que nos ha dejado el coronavirus, cuestiones que se derivan desde la crisis de la salud, afectando a los sectores más vulnerables con escasos recursos, como los migrantes, por ejemplo, como la gente que le toca vivir de la informalidad, no es que ellos quieran, sino les toca. Y bueno, son cuestiones que esperemos que no, pero parece que se van a ir agudizando, vemos qué es lo que pasa. Y bueno, como tú lo dijiste, creo que ahí terminamos estas lecturas acerca de la vacuna, de cómo se llevará a cabo a nivel mundial, algo nunca antes visto, en una campaña de vacunación global que quedará sin duda marcado en los registros de la historia sanitaria, de la historia mundial, social también. Así que bueno, eso sin ser expertos en la materia, sin haber recibido clases de química, de farmacéutica o de epidemiología, bueno, también damos nuestra lectura desde una visión un poco más social y política. Entonces, como lo dijiste, Mateo, vamos al primer corte de Radio CCE. Escuchando eso sí algo de más del under quiteño, algo más de punk, de metal. Vamos a escuchar a la banda quiteña Errantes y su tema Me falla el organismo. Entonces vamos a los cortos de Radio CC y escuchamos la canción de Errantes para regresar aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, 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 toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Frecuencia Subversa.
Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y regresamos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Este martes 5 de enero de 2021, ya en nuestro 6º año de transmisión ininterrumpida, nos encontramos en la mitad de nuestro programa, iniciando el segundo bloque. Veníamos de escuchar la canción de Errantes, también los publicitarios de Radio Casa de la Cultura, a quienes también enviamos al equipo técnico de la radio un saludo porque les ha tocado estar en un tipo de trabajo también particular, haciendo la programación remotamente de los programas, y quienes han estado también ahí tolerándonos, teniéndonos paciencia, muchas veces por unos deslices de tiempos en los que a veces nos atrasamos con el programa. Sin embargo, por su apertura les diremos siempre gracias. Bacán, Adrián, Panchín, saludos al equipo técnico ahí de Radio Casa de la Cultura. También de paso para agradecer al equipo técnico allá en Buenos Aires, Argentina, a Gustavo, que siempre está pendiente de la programación y las emisiones de Frecuencia Subversa para nuestras retransmisiones los días jueves a las 17 horas de Ecuador y a las 19 horas de Argentina. Bacán, gracias a la gente que nos escucha desde aquellos horizontes. Entonces, aquí continuamos con el programa, hablando un poco sobre el tema de las vacunas. Ahora pasamos a hablar sobre una situación, una problemática de contexto local que no es aislada, puesto que no es la única empresa grande, se podría decir, que de diferente manera ha atropellado los derechos laborales, sea con despidos, con reducciones salariales, con aumentos de horarios, con flexibilización del mismo horario, de los salarios, de los días de trabajo. Entonces, otra de las empresas que se escuchó durante esta pandemia, el ATU Internacional, los mismos KFC, la empresa transnacional reconocida, la empresa de Globo, de deliveries, son algunas de las empresas que han sido señaladas por este tipo de abusos y atropellos. Sin embargo, en el caso de la empresa Explosen, que es una empresa que fabrica explosivos, si no me equivoco, como decíamos, está ubicada acá cerca de la ciudad de La Tacunga. Entonces esta empresa fue tomada por los trabajadores en son de protesta, en donde los trabajadores han estado en constante peligro, ya que el acoso y la represión policial ha sido realmente creciente. Es algo que preocupa, ya que es un derecho constitucional el ejercer la protesta. Es legítimo que las personas afectadas se tomen simbólicamente los espacios que tanto daño les han hecho. Entonces que el Estado y que a través de sus fuerzas policiales no garanticen esos derechos es algo que preocupa, y realmente esto trae situaciones de violencia. Vimos ya el 25 de diciembre, como lo señaló David, en lo que se denominó en Twitter como la Navidad con represión. Este fue el hashtag que se posicionó y que se hizo bastante retuiteado, se podría decir, bastante viral, esta frase, ¿no? La Navidad con represión, que es este suceso que David ya nos mencionaba, que el 25 de diciembre la policía, a través de sus elementos tecnológicos de represión, irrumpieron en esta fábrica, y hay la evidencia fotográfica y en videos de esta fuerte represión, dejando a muchas mujeres y también personas que se encontraban ahí con cabezas heridas, con distintas lesiones en el cuerpo. Entonces esto es algo que en los medios tradicionales no se ha hablado, más bien se lo ha tenido en perfil bajo. Sin embargo, a través de cuentas autónomas, autogestionadas, de medios, de movimientos, se ha tratado de posicionar este caso, ¿no? Es algo que debemos también verlo como algo que, si bien es cierto,
podamos que no tengamos un familiar dentro de esta fábrica trabajando o relacionado o afectado directamente. Sin embargo, hay que saber que hay que apoyarse y eso es lo que se llama eso, ¿no? La conciencia de clase, lo que se llama el apoyo cuando el otro lo necesita, y eso es algo que todos y todas debemos aprender, ¿no? No saber que no solamente cuando nuestra burbuja se ve afectada, cuando nuestra esfera se ve amenazada, ahí elevar nuestra voz de protesta, sino saber que lo debemos hacer por los y las demás, por las personas que no reciben justicia en casos de violación o femicidio, por las personas que están en las comunidades también siendo vulneradas por transnacionales mineras, por las personas que están dentro de todos estos contextos ejerciendo las luchas sociales, por los jubilados, por las jubiladas, por la gente que está también exigiendo salud pública digna, y también por los y las estudiantes que se la juegan realmente con iniciativas transformadoras, con movimientos que cambian la sociedad. Entonces por ahí ir alimentando esta conversa. ¿Qué nos dices, amigo David? Así es, Mateo, como tú lo dices, una huelga importante, una de las que se podría decir más reconocidas que se ha vivido aquí en este territorio de Ecuador, por lo menos en los últimos años. La verdad no recuerdo una protesta que haya durado en una empresa de esa forma. Desde el 13 de julio que se lleva a cabo esta jornada de protesta por parte de trabajadores que reclaman que se les respete sus derechos laborales y materializar y capitalizar el cumplimiento de sus demandas a través de la firma de un contrato colectivo que les brinde la estabilidad laboral que ellos requieren, ya que bueno, nos encontramos inmersos en este contexto de la pandemia, ¿no? Donde ha sido un tiempo perfecto para que las empresas puedan despedir sin justificación alguna, sin amparo a varios de los trabajadores, dejándoles de lado sus derechos de seguridad social, por ejemplo, sin darles una buena remuneración. Explosen creo que quiso ir también por allá, pero sus trabajadores lo han impedido mediante esta vía de la protesta. Como lo digo, desde el 13 de julio es que se lleva a cabo esta serie de jornadas de protesta por parte de los trabajadores. Algo realmente algo que se ve muy poco por acá, la verdad. Lo generalmente siempre se llega a un acuerdo de inmediato con los gerentes y bueno, ya quedó ahí, y saben después de haber despidos como efectos colaterales, pero no, aquí veo que los empleados de Explosen están tomando estas medidas hasta las últimas consecuencias. Son más de 50 personas que están ahí. ¿Qué digo 50? Son como 100 personas, perdón, que están en la fábrica. Sin embargo, se han visto asediados por el acoso policial y militar, que también quiere entrometerse en la protesta de Explosen. ¿Por qué? Porque bueno, Explosen es parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Voy a leer algo que está en el blog Rojo y Negro Info, de donde saco esta información justamente en julio del anterior año, perdón. Dice: Explosen C.A. es una empresa privada fundada en 1977 para fabricar, importar y comercializar explosivos para las industrias mineras, cementera, de la construcción y material sísmico. Sus accionistas son el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la empresa americana Austin Power. Entonces vemos cómo es entonces que se entrecruzan los intereses, en este caso también de las Fuerzas Armadas, ya que de ahí al parecer salen uno de los activos para la seguridad social. Vale decir que, bueno, aquí, como en algunos países también, los militares tienen aparte su Instituto de Seguridad Social, que también, bueno, en otras ocasiones también ha dado de qué hablar por una serie de casos de corrupción. Bueno, y bueno, el punto es que Explosen también genera recursos para que se alimente económicamente la seguridad social militar aquí. Entonces por eso también
el afán de que se retomen las actividades. Sin embargo, como les dije también, la policía también ha intervenido para tratar de desalojar a los trabajadores que están protestando en su legítimo derecho, vale decirlo. Y bueno, esto se vio, esto ha ocurrido en algunas veces, e incluso el pasado 25 de diciembre, por lo cual las redes sociales, especialmente desde Twitter, perdón, explotaron con el hashtag Navidad con represión por lo acontecido en Explocen. Entonces, se produjo un enfrentamiento con la fuerza pública, lo cual dejó varios heridos y detenidos, heridos especialmente desde la parte de los trabajadores quienes protestaban. Hubo fotografías donde algunos habían sufrido golpes y rasgaduras en su cabeza. Totalmente la violencia policial no tuvo límites en ese sentido, aunque después la policía nos aseguraría que no se había producido ningún desalojo, como se había denunciado en las redes sociales, y que eran solamente efectivos que acompañaban a trabajadores y autoridades para que ingresen a las instalaciones. Bueno, esto según versión de los medios oficiales, como lo decía Mateo, ¿no? Que poca cabida han dado a la noticia. Realmente es a partir de medios independientes, de medios autónomos, como creo que desde octubre del 2019 ha sido característico, quienes cubren este tipo de noticias, quienes realmente se preocupan de visibilizar estas problemáticas sociales que van más allá de la noticia que siempre ocurre, ¿no? De la noticia siempre política o politiquera, más bien dicho, y más aún ahora que estamos en un contexto electoral. Poco importa lo que hagan unos trabajadores, dirán ellos, ¿no? Pero bueno, desde estos medios siempre tratamos de visibilizar estas jornadas de lucha y protesta en favor de que se cumplan los derechos laborales. Así que solidaridad con los compañeros de Explocen, como lo digo, Explocen, una fábrica de explosivos y material minero y de la construcción que se ubica a pocos kilómetros de la ciudad de La Tacunga, esto es en la provincia de Cotopaxi. Y resaltar nuevamente que uno de sus accionistas es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Entonces, a tener en cuenta esto también. Lo de Explocen todavía está largo, no hay una salida. Al parecer no ha habido algún consenso con la directiva. Se debe resaltar también la radicalidad de los compañeros trabajadores, así que bueno, eso a esperar y veamos qué es lo que sucede con Explocen. Nosotros estaremos como siempre pendientes. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Así es, David, con precisión nos has mencionado, has ilustrado al respecto de este tema, de esta problemática alrededor de la fábrica de Explocen, y como todo también está conectado. Creo que es de vital importancia recalcar el punto en el que tú has investigado de dónde provienen, ¿no?, los fondos y a dónde rinde cuentas la empresa, los directivos, los patrones de Explocen, ¿no? Saber que ahora en el medio de este panorama de concesiones y de extractivismo frenético, de entrega total, absoluta a las distintas empresas mineras, y saber que también está relacionado con este tipo de argollas, en donde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también saca su pedazo a través de estas empresas, y encima de todo estas corruptelas derivan en el maltrato, en el atropello laboral y de los derechos de sus trabajadores. Hay que estar al pendiente de darle seguimiento a este caso, como David ha mencionado, que prácticamente ha ocupado todo el segundo semestre del año 2020, y que este año 2021 también parece que dejará mucho que reflexionar, mucho que analizar, y de esta manera también analizar las situaciones de precariedad ocultada con el nombre de flexibilización laboral, que existe y que se reproduce en las distintas empresas, en los distintos lugares que desde el sector privado, desde el sector público,
ejercen estas condiciones desfavorables para los trabajadores, ¿no? Entonces, a estar pendientes. Empezamos el año igual haciendo esta crítica hacia estos patronales que de una u otra manera ejercen jerarquías inconvenientes, así que estaremos nosotros como Frecuencia Subversa como un espacio de defensa de los y las trabajadoras que están en distintos lugares del país, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, a la libre expresión y también el derecho a un trabajo digno bajo condiciones y salarios dignos. Entonces ahí estaremos desde aquí, desde Frecuencia Subversa. Enviamos un saludo fraterno a todas esas personas que se encuentran levantando procesos de lucha desde sindicatos, desde agrupaciones, desde gremios, desde colectivos y colectivas. Así que ahí arriba un poco esos ánimos, porque todavía se viene mucho por trabajar, y en ese sentido desde todos y todas debemos apoyarnos. Entonces vamos a ir al siguiente corte musical. Vamos a escuchar algo de la banda quiteña de punk rock Brigada Roja. Vamos a escuchar la canción A la Huelga. Esto fue del disco que sacaron hace algún tiempo ya, más de 10 años de lanzado el disco de Brigada Roja. Entonces nos ha llegado la información de que se está preparando un nuevo material discográfico de parte de la banda, así que espérenlo. Por el momento vamos a escuchar A la Huelga de los compañeros de Brigada Roja. El 13 de noviembre de 1922, la Gran Asamblea de Trabajadores, reunida en el sindicato Tomás Briones, lanzó el llamado a la huelga general. A las calles, valientes proletarios, trabajadores, vamos a luchar. A las calles, hambrientos, a luchar por el pan. A las calles, pueblo insurgente, a luchar por la libertad. Míranos, discretamente, que fuerte el miedo y el olor a la muerte. Disparen, que apunten su rabia profunda contra sus cuerpos. Ellos que descamisados y harapientos, ellos que se crecen hijos del pueblo, que solo son putas, mendigos, lloreros. Disparen sin preguntar, y cuando muertos estén ya, arrojen sus cuerpos para que se hundan bajo el puerto. 15 de noviembre de 1922, plena huelga a la insurrección. 15 de noviembre de 1922, plena huelga a la insurrección. Solo el agua será testigo de los miles de muertos que ofrendaron sus vidas por un trozo de pan. No se ofendan si en sus sueños se vuelven a revelar y nuevamente entre las calles sin camisas descalzos van. Pero ahora pasarán marchando con armas bajo el brazo, guayaquileños valientes que vieron conquistar la lucha de los obreros con su sangre y contra el pueblo. Vacías de comida que exigían pan por un día para poder trabajar. 15 de noviembre de 1922, plena huelga a la insurrección. 15 de noviembre de 1922, plena huelga a la insurrección. 15 de noviembre de 1922, plena huelga a la insurrección. 15 de noviembre de 1922, plena huelga. Y acabamos de finalizar, de escuchar la canción. Bueno, una aclaración, la canción se llama De la Huelga a la Insurrección, de la banda quiteña Brigada Roja, y escuchando un fragmento de la canción aquí en Frecuencia Subversa, y despidiendo rápidamente ya que hemos conversado largo y tendido y se nos ha ido el tiempo volando. Gracias, David, por estar aquí con nosotros. Te dejo la palabra para despedir el programa conmigo. Hasta la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma.
Así es, como lo indica Mateo, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, el primero de este año 2021, 4 de enero, hoy martes, transmitiendo aquí por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura, también por nuestra señal de Facebook Live, y también saludamos a quienes nos estén escuchando en el reprise que lo emite la plataforma virtual Radio La Conquista del Pan. Así que saludos a todos y todas, gracias por sintonizarnos, esperamos también contar con su sintonía todo este año, un año que bueno, esperemos que sea menos peor que el anterior. Hay mucho escepticismo, hasta pesimismo me atrevería a decir, de muchas personas sobre lo que se avecina. Veamos qué es lo que pasa. Creo que hemos empezado topando dos temas medulares, especialmente en lo que concierne a esta cuestión de la vacunación, esta campaña de vacunación masiva que lo olvidaba, pero ya está llevándose a cabo en algunos países, ¿no? En estas potencias, como se las llama, como China, Inglaterra, Estados Unidos, o ciertos países de Europa, bueno, países con recursos suficientes para ya empezar esta campaña. La pregunta será ¿cuándo llegará acá? Veo que hay dudas también en torno a la capacidad de manejo por parte de las autoridades encargadas, debido a que se tiene como antecedente los casos de corrupción hasta en las fundas de cadáveres, así que bueno, eso no brinda la confianza entre las personas y las instituciones. Muchos incluso desconfían. Yo creo que eso ha acentuado más la desconfianza en esta vacunación, creo, ¿no? Eso es también lo que se me olvidaba de decir. Así como también nos deja una gran lección de cómo es necesario e importante invertir, o más bien dicho, tomar más en cuenta la actividad científica en países como estos, donde varias personas que se especializan en estos campos prefieren salir a otras partes del mundo, porque bueno, aquí no se los toma en cuenta, poco o nada vale su trabajo. Hay que depender de cómo se vaya desarrollando la tónica a nivel mundial para ver si aquí algún día obtenemos algunas dosis. Te dicen muchos que en el peor de los casos para diciembre estarán algo, aunque el gobierno lo ha anunciado para enero, pero como lo dije será primero para doctores, paramédicos y policías. Bueno, veamos qué es lo que pasa. Esto ya lo hemos abordado en el programa. Sin duda veamos qué tan capaces son las autoridades, especialmente de la salud sobre todo, ¿no? Que yo creo que es ahí donde deberíamos acentuar todo este tema de la crisis y no en medidas que limita un estado policial como ha sido característica de este país, de este gobierno, que por cierto ya está por despedirse, pero ya se nos viene de a poco, más bien dicho que de a poco, ya un mes queda para las elecciones presidenciales. Veamos qué es lo que pasa, ya habrá tiempo para comentar un poco más de ello. Solamente decir y reiterarles que bueno, el día de hoy, o más bien dicho, perdón, el día de ayer comenzó oficialmente la campaña electoral. Y bueno, entonces estamos llegando de manera ya al final, ahora sí, de nuestro programa. Muchas gracias a todos y todas por confiar en nosotros. Gracias por su sintonía. Seguiremos como siempre ahora encaminándonos al 6º año de Frecuencia Subversa, aquí en este programa, en este espacio de radiodifusión. Pese a todo, pese a la pandemia, no importa, tenemos a la mano herramientas que nos permiten seguir llevando la señal de este programa por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura, por Facebook Live, por La Conquista del Pan. Gracias a todos y todas. Nos estaremos como siempre escuchando, viendo por todos los martes. Así que bueno, esto fue el primer programa de Frecuencia Subversa en el 2021. Así que nos estamos escuchando hasta la próxima semana. Chao, esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.